buenas tardes para todas las personas que nos acompañan en una nueva lectura aquí en Uno de cada estantería en vivo, jueves después de un par de días de descanso, el martes por ser festivo. Aquí en Colombia estábamos en la conmemoración del Día de la Independencia, entonces pues era un día festivo. Los miércoles pues no tenemos emisión. Entonces hoy volvemos recargados y listos para una nueva lectura y para continuar con este recorrido literario a través de Colombia. Saludamos muy especialmente a las personas que nos están viendo a través de Twitch en estos momentos y los invitamos a charlar con nosotros, a participar en nuestro chat para que nos compartan sus impresiones, opiniones, comentarios, cómo les parece la lectura del día de hoy, etcétera, todo lo que nos quieran contar. Ahí en el chat podemos charlar en vivo y en directo, y también saludamos a las personas que nos ven desde YouTube en nuestros videos en el canal. Recuerden que aquí en YouTube también podemos hablar, nos pueden dejar sus comentarios, sus impresiones, sus consejos, dejar un me gusta, un no me gusta y compartir nuestros videos con aquellas personas a las que les puedan gustar estas lecturas. Todo esto nos ayuda mucho a que pues nuestro canal y nuestras iniciativas sigan creciendo. Y pues obviamente también los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube o a seguirnos aquí en Twitch si prefieren vernos en vivo y en directo. Hoy no me acompaña Cata por cuestiones laborales. Como les habíamos anunciado hace unos días, pues nuestros horarios han cambiado un poco en estas últimas semanas. Entonces algunas veces los estaré acompañando yo solo, en otras ocasiones ya estaremos con Cata, de pronto un poquito más tarde. Eso lo vamos cuadrando en el camino, pero pues tengan la seguridad de que vamos a estar aquí leyendo estas historias con todos ustedes y con todas ustedes. Como les decía al inicio, continuamos con nuestro recorrido literario por Colombia. Ya hemos pasado por varias regiones del país. La sesión anterior leímos Mis próceres, y hoy nos vamos para el Tolima, de la mano de un autor bastante reconocido. Fue un profesor de la Universidad de Cali. También trabajó en la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, en la Universidad Libre y en la Universidad Autónoma. Y bueno, es una persona bastante, como les decía, bastante reconocida. Su nombre real es Jorge Hernández Barrios, pero también se hacía conocer como Eutiquio Leal. Él es un autor, o era un autor, de Chaparral, Tolima. Nació el 12 de diciembre de 1928 y murió en Bogotá un 13 de mayo de 1997, y será nuestro representante de la región tolimense. Vamos a leer de él un cuento, una historia que, bueno, según pudimos averiguar, apareció en una edición de un diario aquí colombiano que se llama El Tiempo, hace ya bastante tiempo. Este periódico tenía una sección que se llamaba Lecturas Dominicales, que era una cartillita, un apartado en el que venía información que solamente aparecía los domingos. En general eran cuestiones de cultura, había también algunas tiras cómicas, bueno, había muchas cositas como para entretenerse en este día de descanso. Y en la edición del 6 de octubre del 68, de 1968, apareció esta historia que se llama Es mejor que te vayas. También aparece pues en otras publicaciones, ya como antologías, recopilaciones de cuentos de historias del Tolima, pero la versión que vamos a leer hoy es la que apareció en ese diario y en esa época, en esa fecha.
Antes de empezar, pues, o de entrar de lleno a nuestra lectura, pues les quería contar un poquito más de nuestro escritor invitado del día de hoy. Fue escritor de novela, ensayo, poesía, como les dije, fue profesor de varias universidades aquí en el país. También es reconocido por ser uno de los o fundador de los primeros talleres de literatura que aparecieron aquí en Colombia. Y entre sus novelas está Después de la noche del 64, que fue o ganó el Premio Literario de la Extensión Cultural de Bolívar. Otra novela es El oído en la tierra de 1979. La hora del Alcatraz, que de pronto puede ser una de sus más reconocidas, es de 1989. Y algunos de sus cuentos famosos son Agua de Fuego del 63, Cambio de Luna del 69 y Bomba de Tiempo, que ganó el cuarto Festival de Arte de Cali y fue escrito en 1974. También escribió ensayos y otro tipo de textos. Y bueno, pues este es nuestro autor del día de hoy. Algunas de sus obras se caracterizan por retratar el paisaje político y social tolimense de su época, como el cuento que vamos a leer el día de hoy. Ya van a ver pues para dónde va esto. Pero pues bueno, esa es nuestra propuesta para abarcar la región del Tolima, nuestro autor invitado el día de hoy. Y sin más preámbulo, vamos a leer esta historia que se llama Es mejor que te vayas, de Eutiquio Leal. Y dice así: dedicado a Octavio, Berenice y familia. Si este pueblo aún fuera como antes, si se pudiera ir por todas las puertas y todas ellas palpar el abrazo del amigo, como antes, si se lograra penetrar hasta las cocinas y recibir el beso de la niña o la anciana, si todavía se cantaran serenatas y las tertulias solariegas no hubieran sido prohibidas por decreto, si el chocolate de la noche aún se pudiera tomar en las puertas de las casas, si los pobladores nativos no hubieran sido suplantados por contingentes instruidos en el manejo del fusil y los secretos del acoso, si aún viviera tanta gente sencilla, laboriosa, anónima, desaparecida por no estar inscrita en el credo de turno, si los corazones permanecieran abiertos de par en par como antes, si a cualquier toque nocturno se tendiera siempre un lecho para el prójimo, como antes. Pero no. Sentimos mucho avisarle por medio de la presente que hemos determinado que usted abandone el pueblo a la mayor brevedad posible, es decir, en el término de la distancia. Si no lo hace, nos veremos en la penosa obligación de proceder contra su integridad personal, en la misma forma como usted sabe que hemos obrado con otros honorables caballeros de la localidad. Esperamos ser atendidos en nuestra comedida solicitud y no tener que apelar a lo que usted sabe muy bien. El señor Tique, pliego en mano, leyendo con cuidado y meticulosidad. Papel grueso a rayas horizontales y rosadas, con margen al encabezamiento y a la izquierda. Tamaño oficio, espacios blancos de través. Manuscrito común, caligrafiado en trazos irregulares como nerviosos. Inclinación excesiva, tinta azulosa, signos espesos. Un manchón involuntario al pie y huellas suaves de manos sudorosas. Al final, ni firma ni letra inicial, sin remitente quizás, pero no, antes era distinto. La fábrica de gaseosas, con su incesante retintín y el tiroteo de su motor y su aire perfumado a banana, limón, uva, naranja. Su revuelo de mujeres lavando frascos, preparando jarabes, engomando etiquetas. Su tropel de hombres operando la envasadora, despachando pedidos, liquidando facturas. Toda clase de vehículos, camiones, carretillas, burros, peones, acarreando botellas para henchir los frigoríficos y apaciguar la sed de los soles y las lunas. La fábrica de velas, sus rollos de pabilo y sus depósitos hirvientes de parafina licuada. El carrusel de ganchos girando.
las velitas engrosando y los tanques de agua fría endureciéndolas, consolidándolas, las cajas de 12 docenas y su marca en colores desteñidos, la distribución a bodegas, tiendas, fondas, veredas, y las velas velando el misterio de altares y cocinas, alumbrando el secreto de salas y trastiendas, velando cadáveres, en lucha con el milagro de la Petromax y la bombilla eléctrica. La jabonería cocinando cebo y cortando panes de colores para el aseo y la desinfección. El aire del pueblo saponificado de un olor nauseabundo a cebo podrido y a potasa en cocción. Las bodegas mercantiles hinchadas de un aroma de pino trasnochado. Las mozas pueblerinas jabonándose sus más recónditas intimidades y los niños lagrimeando con espuma en los ojos. Y la ropa limpia extendida al viento como el alma de las gentes de este pueblo. El matadero, a donde todos van por muerte para la vida diaria. Los almacenes, donde cada uno compra o fía la zaraza o el drill. Las carpinterías, zapaterías, alabarderías, herrerías, panaderías, sastrerías, peluquerías, boticas, compraventas. El teatro, de proyectar cine y representar dramones. Y la iglesia, siempre en reparación, nunca terminada, eterno pretexto de limosnas y rifas y bazares. Con su aguda torre atalayante, su amplio atrio de retosos, sus campanas madrugadoras, su altar resplandeciente como de oro, sus santos de yeso o de madera, y sus cirios y velas en ignición diaria y nocturna. Sus feligreses muy creyentes y poco generosos, su cura párroco locuaz y regañón, su viejo sacristán eficiente y borrachín, su sepulturero resignado e inmisericordia, y su loco y su idiota, y su orgullo calentano y su música bambuquera y sus leyendas y abolengos. Pero no, todo aquello es historia. Rostro contraído, ojos fijos casi extrábicos, pulsación acelerada en las arterias parietales y en la yugular, boca muy apretada en rictus desconsolado que solo muestra una raya horizontal, labios muy finos, bisbiseantes e inaudibles, ancha cabeza revuelta, inclinada hacia el centro del universo, cejas saltonas muy espesas y ceño contraído al infinito, desfigurado como nunca, irreconocible, el señor Tique, errante, desorientado, sus ojos avisores mirando y viendo todo como bajo una lupa gigantesca. Doctor Julio Caicedo, abogado. Viva el candidato del pueblo. Señor Jorge Vargas descansó en la paz del Señor. Compra de café pergamino, pesa legal. Alcaldía municipal. Abajo el comunismo ateo. Prohibido fijar avisos. La última serie de Tarzán en su teatro tuluní. Viva el corazón de Jesús. Casa parroquial. Abajo la dictadura. Aquí está su baratillo Amatur. Viva la religión católica. Policía Nacional, División Tolima. Vivan los guerrilleros. El señor Pedro Tique ha muerto. Billares y cantina. Abajo el gobierno asesino. Directorio político oficial. Cuba sí, yanquis no. Estanco municipal. Errante, sin rumbo fijo, al garete, solo ojos. El señor Tique. La sombra de usted. Su oído atento a voces, sonidos, ecos, deambulando con mal disimulada indiferencia. Helados, paletas, conos. Lotería, juega lotería. Dulces caramelos, chicles. La rifa de la iglesia. Pájaros, toches, azulejos, mirlas. Tiempo, espectador. Navajas, espejos, tijeras, agujas. Gaseosas naranja, cola, limonada. Una limosnita por amor a Dios. El diario de hoy con los muertos de ayer. Espanten esos burros. Siempre deambulando, la sombra escuchando y oyendo. Como ya voy a morir, mi hijo querido, quiero que sepas. Te nombré Pedro por tu abuelo que fue macho de a de veras y murió de asesinato en la otra violencia. Y recuérdate, mi hijo, que por siempre llevas mi apelativo Tique, sangre de indio de esos que ya no quedan casi, y que se hicieron matar también de asesinato, librando lo suyo contra los bandidos esos llegados de la tal España. Y recuérdate que te lo estoy diciendo a la orilla de mi tumba.
callejón abajo, entre el calor infernal, padeciendo la piquiña del inclemente sol. Sentimos avisarle que usted debe abandonar el pueblo a la mayor brevedad. Callejón arriba, contra la brisa veraniega, bajo el manto de polvo enceguecedor, mirando sin ver y oyendo sin escuchar, dando pasos y palos de ciego. Nos veremos en la obligación de proceder contra su integridad personal, como usted sabe que hemos hecho con otros honorables ciudadanos. De aquí para allá, de allá para acá, ante la indiferencia de humanos e inhumanos, solo seguido por la oreja del burro o el olfato del perro. Esperamos no tener que proceder como usted lo sabe muy bien. Subiendo y bajando, cruzando calles y esquinas, pasando ante puertas y ventanas cegatonas e indolentes, soñando y delirando, en plena alucinación. En el término de la distancia, que abandone el pueblo, el señor Tique. ¿Abandonar mi pueblo? Este que ayudé a formar y crecer, que hicieron mis abuelos y mis tíos cuando todo esto no era más que potreros y rastrojos, después que los temblores de aquel año terrible sepultaron el otro pueblo, el pueblo viejo que había sido fundado por los próceres cuyo busto de piedra había en la plaza y que mi abuelo contaba que fueron tragados por las grietas de lo que llamaron sismo en aquel entonces. Así fue. Y mucho después hicieron otros bustos de mármol y los pusieron en la plaza de este pueblo de ahora. De veras, en esta plaza aprendí a bailar el trompo. Aquí vienen los burros a tragar papel y hojas secas. Sí, señor, en esta misma plaza he toreado con mi ruana blanca en las fiestas de la patrona, Nuestra Santísima Virgen del Carmen, y aquí conocí los carros y a esta misma iglesia traje a mi vieja antes de llevarla al Camposanto, y aquí en estas tierras pensaba dejar mis huesos. No, señor. ¿Abandonarlo? Este pueblo que ya se ha metido en mi vida y del cual yo mismo soy un poco de su polvo y una parte de su memoria. No, señor. Este del talabartero Jorge Álvarez y del peluquero Nicolás Díaz y de la fritanguera Pifia Reyes y del bobo Cacao y la loca Ana Rosa y el cacique Quintín Lame y el turco Amature y mi abuelo Lorenzo Tique. Así es. Sí, señor. Este pueblo de los inviernos como diluvios y los largos veranos como candeladas. ¿Abandonar mi pueblo? El camellón anchísimo entre nubes de arena que hace estornudar e irrita los ojos. Ese paseo central que lo recorre de largo a largo y que es como un río al cual se asoman los zaguanes, las tiendas, los talleres, las salas, los gatos, las novias y algunos cercados. Las entradas, donde los caminos se vuelven calles, que son como afluentes del gran caudal y por donde llega el viento en soplos agresivos o a grandes bocanadas de calor. Los callejones no muy rectos, algunos culebreantes y sinuosos, ceñidos por blancas paredes en cuya base de empedrado crecen la grama y el abrojo de que se nutren las bestias. Las puertas de madera en colores violentos y tal cual ventana que despierta al paso, por detrás, muy lentamente, solo a medias y con temor. Los muy famosos postes, renegridos y corvos, terminados en altas luces con alambres y golondrinas balanceándose. Las manadas de burros y cerdos trasquilando maleza y abonándola al tiempo, en su lucha de cohabitaciones entre rebuznos y gruñidos. Los perritos falderos muy sumisos tras de la hembra en celo, su procesión devota, lenguas afuera y sexos inflamados. La soldadesca patrullando con fusiles modernos y cascos de guerra. El sol haciendo rechinar los techos, secando las posetas, elaborando polvo, produciendo sudores, tostando carroñas y levantando emanaciones nauseabundas. Y los hombres escasos, en fuga, huyendo, y ocultas las mujeres y los niños dormidos, y los abuelos mudos y los muertos creciendo, multiplicándose los muertos. Si yo tuviera algún consuelo, por eso entré a la iglesia. Yo no entraba desde que llevé a mi viejo, mucho después de mi vieja, y me lo sacaron a empujones en su cajón, y el padre Lombo no le quiso rezar ni echar agua bendita, ni lo dejó enterrar en su camposanto bendito, y tuvimos que salir con el cajón afuera del pueblo y abrir un hoyo en el mangón de arriba entre el rastrojo, y meterlo ahí y dejarlo solitario bajo un palo de agua. Por eso tuve que salir de la iglesia,
porque allí no me sentía bien que digamos, si yo tuviera algún consuelo. Y has de recordarte que tu mamá fue buena y también murió de asesinato, paviada por esos bandidos, así como ahora yo. Pero ella sí fue de un solo golpe también por detrás, a mansalva y sobre seguro, y no pudo decir ni esta boca es mía. Tan siquiera yo he quedado a medio matar, lo que llaman moribundo, y te alcanzo a decir lo que te digo, que no supe quién fue el que me hizo los tiros, y te lo digo pa' que sepas. ¿Quién sabe? Había ido al directorio y como nunca me inscribí ni voté por sus candidatos ni por ninguno, pues no me quisieron atender, y mucho menos darme una recomendación escrita, y para esto tuve que esperar mucho rato porque el jefe no estaba cuando yo llegué. Cuando el jefe vino, me miró de todo lo largo, muy malacaroso, y cuando me vio ahí parado dijo que quién era yo. Le contesté que Pedro Tique, y arrugó la cara, y él se quedó pensando, y luego dijo que quién sabe, que como no le había ayudado en sus campañas, que yo era un enemigo de él y no sé qué más. Yo le dije que yo no soy enemigo de nadie y menos de él, que era el jefe. No me había contestado, sino que entró a su oficina y luego al rato salió sin mirarme ni decirme nada. El señor Tique, fuera de lugar y de tiempo, de su propio ser, manos inquietas, torpes, aleteantes, que solo de vez en cuando lanzan atrás con rabia el mechón oscuro y lacio de la abrupta cabeza. Desasosiego en todo, ademanes, actitudes, pulso, silencio. Andar trastabillando a veces como por sobre el aire. Paso pespunteado a zancadas, a un lado y al otro, taconeos fuertes o suaves indistintamente, erguido o inclinado a la izquierda, cabizbajo o engiesto, como quien lleva rumbo cierto o como quien marcha a la deriva, preocupado o indiferente, lento o veloz, desesperanzado, triste, ausente de sí mismo quizás. Y pero vos estás muchacho y hombrote, mijo, y no te has de dejar asina, como tu abuelo y ni como yo, y menos como tu pobre mamá, sino que te has de defender como los indios tatarabuelos que se defendieron de los conquistadores, aunque si te matan que sea dando y no acobardando como gallina culeca, sino dando candela o machete, o puños, lo que sea, pero dando, como yo hice el deber, pero no me dejaron ni me dieron lugar de nada a esos bandidos, y dando como sea. Nos place notificarle que hemos resuelto prorrogarle el plazo en vista de su angustiosa petición, la cual hemos considerado y resuelto a su favor. Pero le advertimos de una vez por todas que si al cumplirse el tiempo fijado lo hallamos todavía en el pueblo, procederemos a fusilarlo en el acto. Mucho sentimos repetirle que vencido este último plazo, no habrá más consideraciones de esas que hemos tenido con usted, exclusivamente con usted, en vista de su innegable honorabilidad y buena conducta. El señor Tique, sin sentido ni criterio ni responsabilidad. Un ir y venir como pluma al viento dando la impresión de que se mueve sobre nubes, entre la misma nebulosa quizás. Matarme a mí. No, señor, a mí que tanto quiero la vida, que la he defendido a brazo partido y no la he querido cambiar por ninguna riqueza. Que no, señor. ¿Cómo se les ocurre quitarme la vida a lo mejor del tiempo y cuando apenas estaba empezando a vivirla al derecho? Porque siempre la he pasado como al revés, pues antes de esto no era vida ni era nada. Sí, señor. Antes no sabía mirar las cosas, ni me había enamorado de estas calles y estos faroles que alumbran las esquinas, ni me fijaba bien en este cielo blanco de los veranos y aquella luna bonita cuando sale bien redonda y grandota color mamey. Todo eso que fue mi esperanza últimamente y por todo lo que he trabajado y sufrido hambres y soles y aguaceros. Matarme a mí. Que no, señor, ni pensarlo. ¿Qué sería de los días y las noches de este pueblo? Esos días y esas noches que fueron y no volverán. ¿Matarme? No, señor. Yo soy capaz de hacer todo, una trampa o un crimen, lo que sea y como sea, con tal de no dejarme, y primero matar que caer muerto. De la cárcel se sale, pero del hoyo no.
y el que se me cruce con mala intención, que se tenga de atrás, porque lo que soy yo me lo llevo por delante a como dé lugar. Le madrugo antes que me sorprenda. No hay de otra. Después vendrá el lío, lo de la ley y todo lo demás, pero mientras tanto yo tendré que avisparme. ¿Qué se habrán creído? Es cierto que con la misma amenaza han hecho salir a la gente, y también es cierto que los que se han resistido han quedado por ahí tapando un zanjón llenos de plomo. Aunque tal vez sería mejor irme de una vez, antes que matar a uno de esos o que me maten traicioneramente por ahí puesteando así como así. Que no. ¿Qué sería de este pobre pueblo? Las nubes de arena invadiendo el pueblo, barnizándolo de su viejo color terroso pálido, borrándolo todo, convirtiéndolo todo en cosa etérea y nebulosa. Los cuadriláteros de espeso polvo coagulándose en los sitios de puertas y ventanas. Una coraza defensiva que solo el ventarrón de las tardes rebaja un tanto con sus violetas escofinas. La grama y la maleza muy secas, requemadas, cuyos leves retoños no dejan prosperar el diente gastado de las bestias ni la llama del sol. Los mustios árboles apagados de la plaza, que ya no florecen ni fructifican, porque la arena los volvió columnas petrificadas sin hojas ni aparente vida. Los retosos de animales orientados contra el polvo, perforando el denso espacio de un extremo a otro, como si fueran llevados y traídos por el viento, este único sobreviviente perdurable. El aullido de los perros y sus hermanos lobos, horadando las nubes de arena o los vendavales y viajando en su propio eco solitario. Los polizontes con sus porras de palo y sus kepis de drill, contoneándose como pavos reales, sus cejas polvorosas, sus bigotes terrosos, sus sombreras sucias y su vida arrastrada. El sol de la tarde desteñido por el velo polvoriento y aminorado por él hasta quedar en resolana forzada o en penumbra vencida en el combate de los días. Y las gentes que fueron, lo que eran las gentes del pueblo, todas ellas más aminoradas, destruidas, menos presentes, más ocultas, escasas, mudas y muriéndose. Pero que no te dejes asina como asina mi hijo, y que yo ya estoy agonizando, casi muerto y asesinado, y que vos no has de olvidar este crimen que han hecho conmigo, ni el que hicieron con tu mamá y tu abuelo, y con este pueblo que tampoco has de olvidar jamás de los jamases, ni estas gentes que no eran asina, y que se las tiraron, y las volvieron malas, y que eran como las raíces y el enramaje del pueblo, y que yo ya estoy del otro lado, difunto y mansalviado, y que pero vos no, y todavía no, quién sabe. El señor Tique, de acá para allá, del sueño a la pesadilla, dando zancadas sobre el polvo, sobre el vacío quizás. Si me quedara algún consuelo, pero nada ni nadie, ni siquiera un amigo. ¿Qué hubo de mis amigos? Primero fue Rosendo, con quien antes nos considerábamos tanto. El pobre se corrompió, o sea que lo corrompieron. Luego vino la política de la segunda violencia y Daniel se fue alejando hasta que ya no hablaba conmigo y finalmente no me volvió a saludar. Hasta que se declaró enemigo sin decírmelo y solo me mandaba razones groseras y desafíos, porque él era de su partido y dizque yo no. Y es lo cierto que ya no soy de ninguno ni de ninguna política, porque le cogí miedo a la cosa. Si me quedara algún amigo, uno tan siquiera, pero nada. Tan solo los que hacen política tienen sus amigos. Con verdadera pena le avisamos que ha vencido el plazo prorrogado que le concedimos para abandonar el pueblo. En consecuencia y sin ninguna consideración lo buscaremos esta noche en todas partes, porque hemos sabido que usted no es capaz de irse de aquí y donde lo hallemos, ahí mismo lo fusilaremos en el acto. Para que no se diga que somos cobardes, nos permitimos darle el último aviso por medio de la presente. Hasta la vista, señor Tique. Sí, señor. De todos modos me matarán estos jijunas. Es horrible, pero así ha de ser. Me matarán asesinado. Moriré a bala como cualquier perro y quedaré por ahí en la alcantarilla bien muerto, solitario, podrido, hediondo. Y me han de picotear los chulos. Es horrible. Primero me sacarán los ojos, si es que no me los han sacado a bayonetazos.
Luego me hurgarán el trasero y me harán cosquillas, pero ya no las sentiré por estar muerto. Eso creo. Y después me picotearán el sexo, más arriba. Es horrible. Sí, señor. Me romperán la barriga y me estirarán las tripas como caucho. Más arriba se tragarán mi lengua, esta con la que los maldigo y les digo hijos de burra. Y ya estaré muerto en forma de no darme cuenta de los chulos, ni del agua, ni del sol. Porque me dejarán a sol y agua. Pero de nada me daré cuenta ya, ni siquiera de lo que hayan hecho con mi pueblecito. El señor Tique entraría al taller sin conciencia y como si pasara de un sueño a otro sueño. Dentro, en la armería, observando celoso, apasionado pero sin comprender nada. Acariciaría una pistola. Colt, calibre 38 niquelada, mango de nácar y proveedor de 7 cartuchos. ¿Cuánto esta? 1000 pesos. Muy cara. Desecharía el arma y tomaría otra. Smith & Wesson, de 6 tiros. Pavón negro azul, calibre 32 corto, cañón largo y cacha de madera natural. ¿Y este cuánto? 600. Pero es al fiado. Siento mucho, señor Tique. Es urgente, se lo pago mañana. ¿Sin falta? Sin falta. Fiado 650. Está bien, lo llevo. Con mucho gusto. Gracias. El señor Tique saldría indeciso, incrédulo, muy seguro de haber hablado con un espanto, el ánima del armero, asesinado un mes antes. El espanto del señor Tique, sonambuleando de la vida al sueño, al delirio, a su verdadero mundo irreal del momento. Imágenes conocidas que no conocen a nadie, apenas su remota idea. El doctor Echandía, el padre Lombo, Misía Flora María, la hermanita de la Caridad, el prestamista Quintero, la sobrina del padre Lombo, el jefe político, la concubina del señor alcalde, el tesorero municipal, el capitán Ordóñez, la guaricha del pueblo, el bulto de Juan Manuel, la aparición de Eduviges, el ánima de Pedro Tique. Todo, fantasmagoreando de la vida a la muerte. Sí, señor, hasta los hermanos se han perdido. El último fue Catalino, con tanto que nos queríamos, hasta que se puso en contra y me hizo la guerra y le hizo la guerra al pueblito. Y así me fui quedando solitario, íngrimo, sin nadie en el mundo y en la pura inopia. Y no quedó nada ni nadie, ni un hermano siquiera. La memoria del pueblo, de lo que fuera el pueblo, de lo que había sido. A veces había solo luna, pero nadie que supiera o se percatara del día o de la noche. El recuerdo de sus calles y callejones, rebajados a cauce de arena tostada, volátil, y la agonía del tiempo, inexistentes puertas y ventanas desaparecidas y el polvo y la ventisca, sus borradas paredes como desfile de aparecidos de otro mundo y sus esquinas nulas, irreales y muertas. El espectro de los postes y los árboles y los alambres sin golondrinas y su cordón negro parduzco reclinado en el polvo sin tiempo ni medida, como si no hubieran existido en este mundo. Una remota y muy vaga idea del murmullo de voces y gruñidos de otros seres y la huella de sus ecos y estertores desvanecidos por el polvo y el tiempo. El presentimiento de los fantasmas de uniforme, la nostalgia de sus órdenes militares que apenas se adivinarían sin oírse, ni volverían a escucharse porque fueron al polvo y se enterraron para resucitar luego en espantos. El susurro del viento y su sombra zumbadora y las resonancias y sus fantasmas. La soledad solitaria y su gemido misterioso y su memoria inmemoriable. La penumbra del polvo con sus cortinas enceguecedoras de infinito y su voz indecible y su silbo milenario. Y sería el tiempo sin tiempo, y las sombras de las sombras, y el viento, y la oscura soledad, y el silencio, serían. Buenas, compadre Saturno. ¿Cómo? ¿Mi compa Tique? El mesmo. No puede ser, si Bustella está cadáver. Pues ya lo verá. Sí, recuerde que a Busté lo mataron asesinado como a su taita. Compadre Saturno, vengo a prevenirlo. También lo matarán a usted. Virgen Santísima, compa Tique, ¿verdad? Pues sí, señor, esta misma noche.
El recuerdo del compadre Saturno se quedaría ahí, hecho un poste, parpadeando como encandilado, sin ver ni entender nada. Luego se convencería de haber estado hablando solo. Entonces se pondría a hacer memoria de su compa Tique, el finado, quizás. Bueno, esta fue la historia, el relato del día de hoy. Espero que les haya gustado. Un relato un poco difícil de leer porque, pues como se pudieron dar cuenta, están intercaladas varias historias dentro de la misma narración. Entonces, por un lado teníamos las descripciones bastante poéticas, pues Eutiquio Leal también era, como les mencioné al inicio, escribió no solo cuentos, sino también novelas, poesías, ensayos. Y tenemos por un lado las descripciones del pueblo, cómo ese pueblo se va transformando a medida que estas disputas sociopolíticas se van em, entretejiendo y van creciendo a medida que pasa el tiempo en el pueblo del señor Tique, de Pedro Tique. Por otro lado tenemos las intervenciones del propio Pedro Tique, en el cual pues él lee los anuncios que le están haciendo para, entre comillas, invitarlo a abandonar el pueblo, y pues sus propias reflexiones, sus monólogos con respecto a lo que está pasando en el pueblo, a lo que está pasando con él mismo, mientras pues lo que él conocía va desapareciendo. Y por otro lado tenemos también la intervención de personajes externos como el papá, cuando recuerda o tiene como estas memorias del padre que ya murió y que murió asesinado precisamente por estas rencillas, y de las cuales él extrae pues algunos conocimientos que su padre le legó antes de morir. Y conocemos también un poco de su historia familiar de fondo, la muerte del padre, la muerte de la madre. Y al final, pues tenemos ya un cuarto personaje que es quien está recordando a su compadre Pedro Tic, el, el compadre Saturno. Entonces, todo esto está entremezclado, no está separado, no hay indicadores que nos marquen cuando pasamos de un texto a otro. Simplemente hay como giros en el lenguaje que nos permiten saber que estamos ante una descripción o ante una narración, un monólogo, o ante un personaje externo que está hablando a través de esos recuerdos. Entonces puede ser un poco difícil de leer, sobre todo mientras uno se acostumbra a esa estructura, pero me parece que está muy bien logrado y que uno sí logra identificar quién está o qué es lo que está pasando en cada uno de estos distintos momentos, y cada uno nos presenta información diferente, con unos matices diferentes, y que nos permite completar esta gran historia que nos está presentando Eutiquio Leal en esta narración. Como les decía al inicio, pues varias de sus historias tienen un fuerte componente sociopolítico. Aquí pues resulta bastante clara esta descripción de posiblemente lo que fue el periodo de la violencia, y la violencia partidista específicamente en la región del Tolima. Para aquellas personas que tal vez no conozcan la historia, ese periodo de la historia colombiana, pues fue un periodo bastante sangriento en el cual las disputas políticas por partidos políticos, especialmente los dos grandes partidos dominantes de la época, el liberal y el conservador, pues derivaron en varios enfrentamientos civiles. Las personas pues se ponían muy violentas cuando se encontraban con sus contradictores, y todo eso pues fue evolucionando y derivando en violencias cada vez más fuertes, que pues como ya se sabe en una época un poco más cercana terminó convirtiéndose en guerrillas y en otro tipo de grupos armados que heredaron esas primeras épocas de violencia. Y bueno, aquí pues el periodo se conoce como la violencia en mayúsculas. Entonces era un periodo bastante difícil, y en el cual pues esas disputas políticas jugaron un papel muy importante. Y bueno, a través de esta narración pues podemos ver cómo esas disputas que
parecen como tan ajenas para el público, para el pueblo como tal, terminan afectándolo de maneras muy difíciles, ¿no? Aquí pues el personaje de Pedro Tique nos sirve como el vehículo que nos presenta esas transformaciones, como el pueblo al principio nos narran, nos dan una descripción de un pueblo muy boyante, con muchas empresas creciendo, con mucha gente a su alrededor. Los vecinos se conocen entre sí, son muy amigos, muy compinches. Las familias pues son en cierto sentido numerosas, grandes, y vemos ese pueblo como floreciendo. Y a medida que esta violencia se va tomando el pueblo, pues vemos que la descripción de Eutiquio Leal se va volviendo un poco más árida. El pueblo ya empieza a estar dominado por el polvo, el viento, ya casi no hay gente, ya es prácticamente un pueblo fantasma. Empiezan a aparecer y a multiplicarse los muertos, como nos dice en una parte del relato. Y toda esta violencia, todas estas disputas, pues terminan matando literalmente no solo a los habitantes, sino al pueblo en su totalidad. Ya hacia el final del cuento tenemos un pueblo prácticamente monocromático y silencioso, como apaciguado a punta de violencia. Y también vemos esas transformaciones dentro de las mismas personas, ¿no? Pues la terrible historia del desplazamiento a causa de la violencia, que es una historia que a día de hoy todavía se sigue presentando en algunas zonas del país. Personas que son obligadas a salir de sus territorios por distintas razones, pero con un factor común que es por medio de la violencia. Son amenazadas, si no se van o si no se desplazan, son asesinadas. Y pues es una historia que tuvo un punto bastante álgido hace unos años en nuestro país cuando la violencia entre grupos guerrilleros, grupos paramilitares y el mismo Estado pues llegó a un punto bastante álgido, y pues eso generó uno de los problemas más grandes de desplazamiento interno del mundo. Colombia es uno de los países, eh, exceptuando zonas de guerra, grandes zonas de guerra como Medio Oriente o algunos otros países, otros territorios que han estado en constante guerra. Colombia es uno de los países con desplazamiento interno, con mayor desplazamiento interno, que pues básicamente significa que su población sale de ciertos territorios y se desplaza en su mayoría a grandes capitales como Bogotá, Cali, Medellín. Bueno, estas ciudades principales o cabeceras principales. Y pues los campos, las zonas rurales y varias zonas habitables y productivas del país quedan abandonadas porque se convierten en zonas de conflicto o porque algún interés oculto desea apropiarse de esos terrenos y simplemente desplazan a la gente con violencia o con amenazas. Entonces, pues esa es una situación que todavía se sigue presentando hoy en día. Aquí en el relato, pues como nos cuentan, era por motivos políticos, como les señalaba durante este periodo de la violencia. Era muy común que existieran fronteras invisibles, en las que los miembros o los simpatizantes de un partido político estaban agrupados en una zona, como en barrios o incluso en pueblos o ciudades completas. Eran rojos o azules, eran liberales o conservadores, y personas del otro bando, del otro partido político, pues no podían ni acercarse porque simplemente las mataban o las golpeaban o las amenazaban. Eso era también muy común, y pues eso generó muchas fracturas. Como nos cuenta la historia de Pedro Tique en este relato, pues también fracturas dentro de las mismas familias, ¿no? Era también, no era extraño que miembros de la misma familia fueran simpatizantes de partidos opuestos y eso derivara en conflictos e incluso en violencia dentro de las mismas familias. Pues a ese punto llegaba el asunto de la violencia en esa época. Entonces, pues aquí podemos ver cómo todo eso se mete dentro del tejido social de esta población y termina desgarrándola completamente. Al final tenemos simplemente a alguien recordando
a todos estos muertos, a todos estos fantasmas del pasado, incluyendo el fantasma del propio pueblo, y añorando pues que esa época pasada ya no existe, ya desapareció completamente y fue usurpada por una época de violencia y de muerte que terminó desapareciendo su propio pueblo. Entonces, como les mencionaba hace unos momentos, pues son historias con un componente sociopolítico muy interesante. A pesar de que puede ser un poco difícil de leer, pues el relato se sostiene. Si uno está pendiente cuando entran esos cambios de descripción a narración, a monólogo, etcétera, el cuento pues tiene una forma muy bien estructurada. Tiene mucho lenguaje poético, como se pudieron dar cuenta en la narración, oraciones cortas, palabras separadas por puntos muy seguidas, eh, describiendo la situación o el pueblo, lo que está pasando. Entonces es una historia con muchos tintes poéticos también en la forma en la que está escrita. Y pues bueno, la invitación como siempre aquí en nuestro canal es a que si les gustó este texto, si les gustó la literatura, las historias, la forma de escribir de Eutiquio Leal, busquen un poco más de este autor, nuestro autor invitado de la región del Tolima. Al inicio de la grabación les mencionamos algunas de sus novelas: Después de la noche, El oído en la tierra, La hora del alcatraz, El tercer tiempo, Guerrilla 15. Algunos de sus cuentos también: Agua de fuego, Cambio de luna, Bomba de tiempo. Entonces, si les gustó y quieren saber un poco más de este autor y quieren leer un poco más de este autor, pues invitadísimos a que busquen sus textos. Y pues bueno, como se pudieron dar cuenta, pues es un estilo con muchos tintes sociopolíticos y que puede servir, no sé, para enterarse un poco de la historia de ese periodo, o para tal vez entender situaciones actuales a través de esa visión del pasado, de los años recientes que nos ofrece Eutiquio Leal, o pues simplemente para entretenerse leyendo una buena historia con muchas marcas poéticas, con un lenguaje muy rico y con unas estructuras que tal vez son poco comunes, o que no encontramos muy usualmente en relatos, como esta estructura de tres perspectivas entremezcladas dentro del mismo texto. Entonces, invitadísimos a que lo sigan leyendo. Y pues bueno, nosotros también extendemos la invitación a nuestras propias redes sociales. Les recordamos que estamos, además de Twitch, en donde nos pueden seguir también. Es completamente gratis y Twitch les envía una notificación cuando estamos en vivo. Entonces, para que no se pierdan ninguna de nuestras emisiones, nos pueden seguir. Le dan clic al corazoncito que aparece por acá abajo y ya nos pueden seguir. Y también estamos en nuestro canal de YouTube, donde estamos subiendo estas lecturas por si quieren revivir alguna, o se la perdieron, o llegaron un poco tarde y quieren saber qué había pasado antes. En YouTube las pueden revivir y las pueden compartir con otras personas a las que tal vez les interesen. Y también estamos en Instagram y Facebook, donde estamos constantemente compartiendo información sobre eventos, lanzamientos, nuevos libros, autores, bueno, todo lo que gira en torno al mundo literario. Y también pues obviamente nuestras propias actividades, para que estén enterados de todo lo que estamos haciendo, todo lo que estamos planeando, y nos puedan seguir acompañando en esta aventura literaria por Colombia. Y en próximas oportunidades pues cualquier otra cualquier otro evento que se nos ocurra. Y bueno, también les recordamos que estamos en este momento con nuestra campaña de los Literamigos, que son estos amigurumis que pueden ver en pantalla. Cada uno hace parte de una historia, de un cuento, de algo literario. Entonces, si quieren saber a qué historias pertenecen, en qué consisten, también están asociados cada uno a un valor específico. Entonces, si quieren saber a qué valor están asociados, los invitamos a que visiten nuestras páginas de Instagram y Facebook para que tengan más información sobre ellos.
Y bueno, son un excelente regalo para conectar con esa persona especial a la que sabemos que le gusta la literatura, que sabemos que va a apreciar un regalo con ese toque literario que probablemente la va a hacer o lo va a hacer muy feliz. Entonces, invitadísimos a que conozcan esta iniciativa. Les recuerdo, en Instagram y Facebook pueden encontrar más información sobre los Literamigos. Y bueno, nosotros nos despedimos por hoy. Que tengan un muy feliz resto de día y nos vemos mañana viernes con una nueva sesión de lectura aquí en Uno de Cada Estantería en Vivo para continuar nuestro recorrido por Colombia. Chao, chao, que estén muy bien y como siempre, nos vemos en las estanterías.